En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Iniciamos este programa de hoy jueves 25 de julio para estar junto a ustedes acompañándoles hasta las 7 de la tarde y como siempre con mucho optimismo, esperanzas y entusiasmo, por supuesto, estimados auditores junto con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Esperamos entretenerles con informaciones, datos y diversos temas de actualidad y otros. Y por cierto, han sucedido muchas cosas en Chile y en el mundo desde que nos encontramos hace una semana atrás. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a Revelando. Cuéntame, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Juan Enrique, y muy buenas tardes a nuestros auditores de Radio Portales, la primera de Chile, y nuestros fieles seguidores de Revelando de los días jueves. Estamos en la etapa final del mes, se acerca, yo diría, un mes icónico, que es agosto, así que estamos en pleno segundo semestre y con muchas actividades y eventos que se van a producir durante el segundo semestre de este año. Y también, ¿no es cierto?, actividades muy importantes para nuestro país. Y como es tradicional, Juan Enrique, quiero saludar a nuestros técnicos, y me refiero a don Claudio Alvarado y don Luis Salinas, eh, que son los responsables de que este programa llegue en las mejores condiciones técnicas a vuestros receptores. Así que un saludo y reconocimiento para ellos, como también para todo el personal de Radio Portales. Así es. Yo adhiero a esos saludos, Carlos, y por supuesto, también como siempre agradecer a nuestros auspiciadores quienes hacen posible que Revelando esté en el aire hace ya 8 años, si no me equivoco. Así que gracias a SOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Y en cuanto a saludos, hemos estado este mes haciendo un reconocimiento y saludo especial a aquellos que fueron mártires o que han sido mártires de Carabineros de Chile. Y hoy, 25 de julio, conmemoramos un aniversario más del fallecimiento en acciones del servicio protegiendo a la ciudadanía del carabinero Juan Álvarez Soto, eh, que falleció agredido por un grupo de antisociales en 1931. Y también al carabinero Jerónimo Saavedra, que falleció herido a bala por un civil en 1932. Esto en Santiago. Así que nuestro reconocimiento, porque Carabineros siempre está ahí, estimado auditor. ¿Tú no crees que Carabineros es una gran institución, Carlos, y que realmente debemos de protegerla, apoyarla y colaborarle? Efectivamente, Juan Enrique, Carabineros es una institución vital para nuestra convivencia, para nuestros derechos como personas, ya que ellos son los que protegen le dan tranquilidad a la vía pública, y son los que tienen que reaccionar, ¿no es cierto?, cuando aparecen antisociales
cuando aparecen manifestantes violentos, y bueno, y cuando se produce también, ¿no es cierto?, cualquier situación de carácter natural, desastres naturales, porque Carabineros está presente en casi todos los eventos que ocurren en Chile, ¿no? En eventos tan cotidianos como los partidos de fútbol, las actividades masivas, y uno no se da cuenta. La verdad es que uno presencia todas las actividades, las ve por televisión, a veces asiste, y no se da cuenta que hay todo un trabajo enorme que hace la policía precisamente para que uno no se dé cuenta, ¿ah? Precisamente para que uno viva tranquilamente, no tenga que estar preocupado de si hay una persona, un policía cerca o no, porque ellos son los que hacen que este ambiente permita que las personas se muevan, se movilicen y se desplacen con libertad. Por supuesto. Oye, mira, Carabinero está en todo momento. Esta mañana leía en las noticias que delincuentes asaltaron a un papá con su hijo mientras esperaban movilización en el barrio Yungay, a 1 o 2 cuadras de la casa de nuestro presidente. Un asalto y terminó uno de las víctimas acuchillado, con una herida cortopunzante. Y los delincuentes que eran 3 fueron atrapados inmediatamente por carabineros, Carlos. ¿Ves? Por eso que hacemos este reconocimiento siempre a nuestros fieles y leales servidores de la patria, como son Carabineros de Chile, que están a toda hora y en todo lugar presentes. Esas otras cosas que uno de repente no aquilata. Carabinero está en todos lugares de Chile y a toda hora, 24/7. Así que nuestro reconocimiento, como decíamos al inicio de nuestro programa, siempre a Carabineros de Chile. Bueno, vamos a continuar avanzando y como siempre, siempre tenemos un tema de concepto de editorial. Y en nuestro país suceden muchas cosas, ¿no es cierto? Y la mayoría, yo creo que por no decir todas, tienen que ver con las personas, lo que hacemos nosotros, los ciudadanos, o lo que dejamos de hacer. Todas estas cosas afectan. Y por eso hoy queremos conversar precisamente sobre lo que las personas dicen. Y por eso nuestro tema es el valor de las palabras y la responsabilidad de quien las expresa. Partamos poniendo un poquito de contexto para diciendo que las palabras tienen un poder gigantesco, inmenso, porque pueden inspirar, consolar, educar, motivar, pero por otra parte también pueden herir, desinformar, dividir, etcétera. Así que podemos ver por una parte cómo el poeta nos encanta, el cantante nos entretiene, el humorista nos hace reír, no sé, un amigo nos puede motivar o un periodista nos informa, por citar algunas referencias. Y por otro lado, un estafador nos puede timar o alguien nos puede engañar. O sea, el que habla, ya sea en su entorno directo, personal, familiar o en el profesional o público, sin duda que debe estar consciente de las consecuencias de sus palabras. No sé qué opinas tú al respecto, porque es un tema muy, yo diría, atinente a lo que sucede en nuestro país, porque frecuentemente vemos o escuchamos en las noticias cómo se refieren nuestros periodistas, nuestros informadores, a situaciones en que personalidades, autoridades, políticos se equivocan y usan mal las palabras. Carlos. Bueno, es una materia muy interesante de conversar, Juan Enrique. Eh, si nuestros auditores recordarán el pasado, ¿m? La política muchas veces erigía ciertos líderes y que precisamente se convertían en líderes a través de la palabra, ¿ah? Históricos, políticos que eran muy buenos oradores, hacían discursos fantásticos, y la gente se activaba con eso y conseguía grandes votaciones. Eso tal vez ahora ya no es tan, ya no ocurre de esa forma porque eh, la tecnología, el avance, la ciencia y las comunicaciones
nos han hecho que el tiempo sea muy valioso, Juan Enrique. Por lo tanto, las personas ahora tienen un desafío mayor porque tienen que explicar las ideas en forma más clara, pero también en el mínimo tiempo. ¿Sí? Y nuestros auditores seguramente eh, eh, me darán razón. Cuando yo digo, hay personas, por ejemplo, que hacen mensajes a través de las redes sociales y cuando esa persona, ese mensaje sobrepasa el minuto de tiempo, Juan Enrique, la gente como que ya lo desestima. Por lo tanto, es súper importante utilizar bien las palabras para que el mensaje sea correcto. Y además, hay otro factor que también incide en la actualidad y que tiene que ver con la tecnología. Eh, las personas tienen que mostrar su consecuencia a través de sus palabras. ¿Y cómo se mide la competencia? Que las palabras o los conceptos eh, sean similares en el transcurso del tiempo, a pesar de que es muy válido que las personas puedan cambiar de opinión, pero tiene que ser a través de un proceso eh, eh, lógico, ¿verdad? Pero no que digan A en un momento y digan B en un segundo momento, porque la tecnología permite que todo quede registrado, ¿ah? Ahora, eh, yo creo que todas las personas eh, corren el riesgo de ser filmados en cualquier parte de la vía pública, ¿ya? Uno emite comentarios a través de las redes sociales y nosotros mismos, Juan Enrique, a veces conversamos en la radio y tenemos que ser consecuentes, tenemos que, a lo mejor en algunos meses más, cuando tratemos materias similares, la gente se dará cuenta, pero cómo esta persona dice una cosa diferente a lo que decía hace varios meses. Y eso es importante. Ahora la ciudadanía se da cuenta ha aparecido un concepto, Juan Enrique, que lo hacen con un carácter humorístico, pero que representa también un poco eso, lo que se llama las volteretas. ¿M? Aquellas personas que cambian y dan una opinión completamente opuesta a lo que opinaban hace un tiempo, y a veces lo hacen, yo me atrevería a decir en forma incorrecta o maliciosamente, porque ocupan otro cargo. ¿Ah? En el fondo, cuando uno tiene que ser consecuente y no puede tener una opinión cuando es oposición o cuando es gobierno. Tiene que tener una idea más o menos clara. Y yo creo que las personas tienen que hacerse responsables de lo que dicen. ¿Ah? Porque muchas veces, y también nuestros auditores lo habrán escuchado alguna vez, que cuando alguien comete un error y dice algo incorrecto o a lo mejor inapropiado, ¿tu salida cuál es? ¿Ah? Es que me sacaron de contexto. Y la verdad es que eso es un pobre argumento, porque las personas dicen cosas y las dicen directamente, y tienen que ser juzgadas por la opinión pública a través de sus palabras. Juan Enrique. Oye, aquí voy a llevar esto también a la importancia de mantener la boca cerrada a veces y no decir cosas o no hablar, porque lleva a lo mismo, a expresarse, como dices tú, inconsistentemente y causar problemas. Eh, Quiero recordar dos refranes típicos muy chilenos como son en boca cerrada no entran moscas y uno marinero que es más propio a nuestro programa, eh, por la boca muere el pez, ¿no es cierto? Y creo que eso también es muy preciso de lo importante que es para, sobre todo a las autoridades, los personeros políticos, los parlamentarios, de medir sus palabras. Y tenemos casos como los que tú mencionas de estos comentarios de autoridades políticas que los hicieron hace un par de años atrás y hoy en día salen a la luz y son totalmente opuestos sus comentarios o sus opiniones con las que vertieron hace un par de años atrás. Así que es muy importante y por eso creo yo que en el término de cuando nos referimos a autoridades o a políticos o parlamentarios, esto de guardar silencio también es una buena medida para evitar el mal uso de las palabras, porque de eso estamos hablando, estimados auditores. Y recientemente vimos cómo cayó el presidente de un partido político por precisamente excederse en el hablar, cuando no lo debía hacer, ¿no es cierto? Nos referimos al expresidente del partido UDI, Javier Macaya, ¿no es cierto?, en relación al caso de su padre, que lo mejor que podría haber hecho y era como obvio quedarse callado, ¿no? Pero bueno, las palabras
de repente nuestras bocas no son capaces de contenerla y se salen comentarios que de repente uno se arrepiente. Y para cerrar mi comentario, a lo que tú te referías, hace a lo mejor 40 50 años atrás o 30 una persona decía algo y no quedaba grabado en nada. Y mucho se hablaba de otro refrán, las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Y no quedaba nada y nadie sabía lo que había dicho el personaje en particular. Pero hoy en día están los celulares, las grabadoras, etcétera, y queda todo registrado. Entonces hay que ser doblemente cuidadoso y más responsable aún en lo que uno dice. Carlos. Bueno, y en este caso también, ¿no es cierto? Hay otros refranes que dicen las palabras, ¿no es cierto? Que se repiten muy constantemente, crean realidades. ¿M? Y eso también es una parte importante de lo que nosotros estamos conversando, porque hay gente que, no voy a decir, porque tú lo mencionaste así como diciendo, utilizar mal las palabras. Yo creo que a veces también tiene mucho que ver la intención, ¿ah? La intención de cuando uno dice algo que es para tratar de modificar la realidad, para tratar de bajar el nivel o proteger a ciertas personas. Eso es súper importante. Entonces, creo yo que en la era de la comunicación, ¿no es cierto? Ahora que estamos precisamente en un momento tecnológico importante, eh, las personas deben ser precisas y en lo posible deben ser lo más honestas, que se puede ser para expresar ideas y, 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 y para expresar conceptos. De tal manera que las personas sepan exactamente quién es la persona que habla, quién es, qué representa, cuáles son sus ideas, cuáles son sus intenciones. Eso es muy importante porque efectivamente en el mundo de hoy lo que uno busca, y tal vez sea un tema para un próximo programa, Juan Enrique, pero la verdad es que necesitamos gente que vaya haciendo eh, cambios en beneficio de la ciudadanía. Y eso significa tener los conceptos claros de qué es lo que se persigue, qué es lo que se busca, y siempre, ojalá, sea con la verdad por delante. Oye, yo para cerrar este tema que nos podría, como dices tú, dar para conversar mucho, hablar de más, donde sea, en política, en su empresa, en su entorno familiar, no lo olvide usted, estimado auditor, siempre esto tiene consecuencias y puede tener a veces serias implicancias si estamos hablando a niveles de autoridades gubernamentales o políticos, ¿no es cierto? Y lo más importante que muchas veces esto puede erosionar la confianza. Así que, ojo. Bueno, es un tema bastante entretenido, podríamos extendernos, pero lo vamos a dejar en esta oportunidad hasta aquí porque tenemos otras cosas que queremos hablar de lo que está sucediendo en el mundo y creo que tenemos que partir sin duda por los Juegos Olímpicos de París 2024. Veo con preocupación que los inicios han sido complicados. Fíjate que leía que hay robos en la Villa Olímpica, hay situaciones en el deporte complejas, ahí algo pasó en el partido de Marruecos versus Argentina, partido de fútbol que terminó con un graves incidentes. Bueno, realmente me preocupa porque estamos recién a puertas. No sé qué piensas tú, ¿cómo lo ves, Carlos? Bueno, la verdad es que todo, uno siempre espera que eventos como los Juegos Olímpicos sean momentos diferentes, sin problemas, sin conflicto, sino que sea algo divertido, que sea una competencia muy dura, pero competencia deportiva, donde las personas muestren su máxima capacidad y muestren sus máximas virtudes como personas. Eso es lo que uno espera en el deporte y qué evento más representativo como los Juegos Olímpicos, donde están todas las disciplinas, donde las personas van con mucho esfuerzo, alcanzan a llegar a los Juegos Olímpicos, y estas situaciones que tienen que ver con la parte organizativa, ¿m? Y con las reglas del juego. Entonces, cuando esas situaciones se ven afectadas o se ven en conflicto, eh, producen malos resultados. La verdad es que, además, en el partido, ¿no es cierto?, se vio invasión de la cancha, problemas de seguridad,
eh, inconsistencias de los árbitros, situaciones que de alguna manera pueden interpretarse de una forma o de otra, exceso de tiempo en el partido. O sea, ocurrieron muchas cosas, Juan Enrique, que espero que queden encapsuladas en ese evento, que no sigan, porque la verdad es que los Juegos Olímpicos son algo maravilloso, y tiene que ver con la mejor parte del ser humano. ¿Ah? Y precisamente eso es lo que debería perseverar en buscar eso, y no la parte oscura del ser humano. Oye, y hablábamos hace un minuto atrás, un par de minutos, del tema de las comunicaciones y cómo afecta y queda registrado lo que uno dice o lo que uno hace, ¿no? En relación a nuestra editorial del uso de las palabras. Fíjate que hay una deportista, una tricampeona olímpica inglesa, que se bajó de su participación en estos Juegos Olímpicos precisamente por una grabación de hace, parece, 3, 4 años atrás, en la que ella es acusada y se demuestra, aparentemente por lo que dicen las noticias, que había maltratado a un animal. Me refiero a la atleta Charlotte, bueno, no es atleta, es quitadora, Charlotte Dujardin. Oye, una mujer con, no sé, 6 medallas olímpicas. Así que se esperaba que podía hacer un buen papel en esta representación y se retira por esta circunstancia que ella la reconoce, que fue un error de juicio, pero me vuelve a causar problemas porque 4 años después y justo antes de la competencia olímpica, alguien, de alguna forma, esto sale a la luz pública y la denuncian y finalmente, bueno, ella se retira de participar. Cosas extrañas que suceden a través de las redes sociales, a través de lo que se graba. Y bueno, y en estas Olimpiadas de París 2024, muchas cosas están sucediendo. Yo creo que en los próximos programas seguiremos analizando esto, pero espero que no le afecte a nuestros representantes. ¿Cómo ves tú a nuestros representantes? Parece que el tenis tiene algunas perspectivas, ¿o no, Carlos? Bueno, no tengo ni una duda que esto es así. Tenemos dos tenistas muy bien rankeados, y yo diría que tres muy bien rankeados. Por lo tanto, yo creo que hay que ser optimista en la participación chilena en el tenis, pero también en otros deportes, ¿ah? El remo, ¿ah? Yo creo que nos va a traer muy buenas noticias. El atletismo también, ¿ah? Claro que el atletismo es más complicado, digamos, porque hay deportistas internacionales con marcas maravillosas, pero la verdad es que yo soy optimista de la participación chilena. Nosotros tenemos eh, varias posibilidades de medalla en distintas disciplinas, así que yo quiero olvidarme de lo que pasó en este partido de fútbol, ¿ah? Y seguir pensando que los Juegos Olímpicos van a ser algo maravilloso, algo bonito, y que algo que vamos a disfrutar. Creo que es bueno para las personas, es bueno para la salud, es bueno para el alma. Así que yo deseo a nuestros deportistas que les vaya de la mejor forma, que su desempeño sea como que por lo demás es una realidad, sea el resultado de su preparación, de su esfuerzo, de su trabajo, ¿ya? Y que no haya lesiones, no haya cuestiones de último momento, y que puedan efectivamente rendir su mejor performance en estas competencias. Creo que nosotros vamos a tener buenas noticias, Juan Enrique, y tenemos que disfrutar a través de la televisión, porque esa es una de las cosas buenas de la vida, el deporte. Oye, y además agregar que en el tenis tenemos a Nicolás Massú con nuestros tenistas allá en París. Nicolás Massú, que fue medallista olímpico en Atenas 2004, ganando oro en singles, y hay que recordar también a Fernando González, que ganó el bronce. Oye, yo creo que también hay un tema aquí de suerte, y parece que la suerte se está asomando porque se retiraron un par de tenistas muy bien rankeados, como no me acuerdo, el número, espera, 12, Yannick Sinner, que es el número 1, se retiró por algunas circunstancias de salud, y también un noruego, Rune, si no me equivoco, también, o danés, ¿no? Que es como dentro de los primeros 20, así que eso estaría dando más luz a lo que puedan hacer nuestros excelentes tenistas como lo son Alejandro Tavilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios.
Bueno, oye, estamos a un minuto. No podemos dejar afuera del comentario deportivo lo que sucedió con el fútbol. Noticias buenas, noticias malas, porque la violencia y el partido ahí de Colo-Colo con Unión Española, con muchos expulsados, no es para recordarlo. Yo creo que es un mal ejemplo para nuestras juventudes, sobre todo para las generaciones jóvenes. Esto de agarrarse a combos en la cancha ya está bueno, diría yo, ¿no? Así que, bueno, le dieron ahí a uno de los agresores, a Brian Cortés, 3 partidos de suspensión. Bien dados y quizás más de alguien diría, poco fue, ¿no? Carlos, ¿qué más tienes tú que comentar del fútbol? Nos queda un minuto. Bueno, la verdad es que los últimos resultados de los equipos regionales fue un poco más positivo. ¿Ah? Everton derrotó 4-1 a Palestino, un partido donde tuvo un muy buen rendimiento. Y también Wanderers, que venció a Santa Cruz, 2-1. Así que esperamos que sigan avanzando, que esta reiniciación del fútbol chileno sea para nuestros equipos regionales un impulso para avanzar y para estar en los primeros lugares. ¿Ah? Sobre todo, yo quiero destacar el caso de Everton, que está acercándose, ¿no es cierto?, para clasificar a las copas internacionales para el próximo año. ¿Ya? Y no olvidar, Juan Enrique, que es una muy buena noticia, lo que le ocurrió a Huachipato, ¿ya? Que como local había perdido con Racing de Montevideo y fue a jugar allá de visita y ganó y después superó al equipo por penales. Así que yo diría, son esas cosas que a uno le gusta ver cuando los equipos logran revertir y salir adelante a pesar de las dificultades. Así que pasó a la segunda etapa y esperamos que siga avanzando, Juan Enrique. Buenas noticias en ese aspecto. Una alegría para todos los chilenos, para todos los amantes del deporte, lo que está sucediendo entonces con Huachipato y ojalá, como decíamos anteriormente, a todos nuestros representantes en París les vaya excelente. Dicho esto, estimados auditores, vamos a ir a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Está más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes, perdón, en este horario de 6 a 7 de la tarde y como es tradicional los días jueves con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Bueno, escuchamos una canción de un famoso intérprete, José Feliciano, como siempre en el área romántica del amor. Yo diría que este es un relato bastante desgarrador de lo que es el amor o el desamor, ¿no? Aquí la letra y el cantante interpreta un profundo, diría yo, sentimiento de dolor que tiene al tener que olvidar a una persona que aún ama. Interesante, bonito tema, especial la voz de José Feliciano. Buena elección, Carlos. Bueno, esta canción es interpretada por José Monserrate Feliciano García, conocido como José Feliciano. ¿Ah? Una hermosa canción que se llama ¿Por qué te tengo que olvidar? Y es una canción del año 1990. ¿Mm? Y efectivamente, como menciona Juan Enrique, es una canción de profundo amor, es una persona que se niega a dejar de amar a alguien. Eh, y lo hace, digamos, obviamente con dolor, porque esa persona ya lo olvidó, ¿no? O ya lo dejó. Así que es parte, como, como muchas veces se dice, es parte del amor. ¿Ya? El amor también tiene desencuentros, también tiene olvidos, también tiene a veces ingratitud. Pero lo más hermoso es que cuando la persona ama verdaderamente lo hace con su corazón y su alma. Así que creo yo que, y espero que nuestros auditores hayan disfrutado de esta canción, que es muy bonita. La voz de José Feliciano también es muy característica, es muy hermosa. Y recordemos que él ha venido varias veces al Festival de Viña. Así que es una canción muy conocida. Además, José Feliciano tiene muchas canciones
éxitos, ¿ya? Y esta es una más, una hermosa canción, eh, y que en realidad nos deja una cosa que es una verdad. Cuando alguien ama mucho es difícil olvidar. Yo creo sinceramente, estimados auditores, que muchos de nosotros podemos haber sentido lo que intenta representar esta canción, ese dolor de, bueno, tener que olvidar a una persona que uno realmente aún ama. Son periodos de duelo, de sentimientos profundos, de tristeza también. Oye, fuera de lo que tú comentaste, yo quiero recordar un poco a José Feliciano porque, bueno, nosotros lo conocemos porque él es un cantante ya que se está empinando cerca de los 80, creo que está por 79 años de edad, por ahí debe andar, y es ciego y él proviene de una familia muy humilde y lo que ha logrado una carrera profesional y un reconocimiento mundial por su calidad interpretativa y también por su habilidad para la guitarra, ¿no? Así que, bueno, fue un bonito tema. Tendremos que continuar con nuestros temas de la pauta y de nuestro programa de los días jueves, hoy 25 de julio. Carlos, Venezuela. Tenemos en carpeta Venezuela porque vienen las elecciones en ese país caribeño y la cosa no ha estado fácil. Venezuela tiene una dictadura, entonces la gran pregunta por lo que uno ha leído, ha escuchado y se ha visto en televisión, estas elecciones presidenciales que se avecinan, ¿son realmente democráticas, abiertas, no lícitas? Póngale el título que usted quiera, estimado auditor, porque hemos visto cómo, bueno, el principal candidato de la oposición o candidata la vetaron y cómo también la gente no puede ir no mucha gente va a poder ir a votar. Es una cuestión bastante curiosa. No sé qué opinas tú, Carlos, ¿por dónde partimos este tema de las elecciones en Venezuela? Bueno, yo creo que hay que partir exactamente por lo que tú dijiste, Juan Enrique. En Venezuela hay una dictadura, y una dictadura chavista. ¿Y por qué se llama chavista? Porque proviene iniciada por Hugo Chávez y continuada por Maduro, pero que tiene todos los tintes, tiene todos los ingredientes para una dictadura. Persigue a los opositores, tiene el control de los medios, tomó el control del poder judicial, tomó el control del poder electoral, tiene eh, restringida al máximo las libertades. Y bueno, como ocurre en muchas dictaduras y gobiernos de izquierda, se tiene controlada la prensa. Por lo tanto, la información que circula en Venezuela es lo que le interesa al gobierno, no a la ciudadanía. Eh, Ese es para partir. Y en segundo lugar, como tú lo mencionabas, la principal líder de la oposición en Venezuela es la señora María Corina Machado. Mm. Eh, entonces, ella no, fue eliminada, digamos, de los registros electorales, no pudo competir, ¿ya? Y hay un candidato opositor que, que está liderando las encuestas, porque yo creo que la ciudadanía en Venezuela está cansada. ¿M? Y es lógico que esté cansada, porque la situación económica es desastrosa, ha tenido una emigración gigantesca, yo diría eh, casi desconocida en el mundo, ¿ya? Y precisamente por esa falta de libertad, pues, y esa pobreza, ese desastre, ese mal gobierno, que se mantiene por la fuerza, porque además tiene, ¿no es cierto?, un poder bastante importante sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, la situación es muy difícil. Y las encuestas dicen, Juan Enrique, que la oposición estaría 35 puntos sobre la votación de Maduro, lo que significa es una distancia bastante irremontable. Sin embargo, ¿cuál es el temor que se tiene? Que no sabemos cómo va a resultar el proceso eleccionario. Si se va a desarrollar
con la tranquilidad y con la libertad que corresponde. Si no van a haber algún tipo de fraude. Y por último, si, si Maduro estaría en condiciones de aceptar una derrota. Una situación bastante difícil porque cuando ocurre un gobierno de estas características, lo que viene después es como una revisión de las cuentas, de la situación del Estado, financiera, de las violaciones de los derechos humanos, etcétera, miles de cosas. Entonces, no es tan fácil para Maduro decir, oye, bueno, ya perdí, no, ya, porque no lo ha hecho en todo el periodo del chavismo, ¿no? Se han manipulado las elecciones y se ha engañado a la gente. Entonces, es una situación bastante crítica, creo yo, y nosotros debemos estar muy atentos a lo que ocurre, y creo que toda la comunidad internacional lo está. Así que está en desarrollo y esto me parece que culmina el fin de semana y vamos a ver qué ocurre. Bueno, yo quiero recordar al respecto que en Venezuela la población es del orden de los 28 o 29 millones de habitantes, votan alrededor de 21 o debieran votar porque el voto no es obligatorio, así que ahí tenemos también una circunstancia particular. Y lo otro que yo mencionaba así al inicio, al pasar, la cantidad de gente que se fue del país y, y son varios millones, esto ya está todo documentado, se sabe que son entre 6 y 8 millones de venezolanos que han abandonado el país por la situación de inseguridad y la dictadura que están sufriendo. Y esas personas no van a poder votar, porque a diferencia de años anteriores, en elecciones anteriores, la cantidad de votantes en el extranjero que están habilitados es bajísima, bajísima. Creo que es menos de 100.000 votantes en el extranjero que van a poder ejercer entonces el derecho a sufragio. Así que aquí también recordar las declaraciones de este dictador Maduro que hace unos días atrás, 10 días, no sé, más o menos, dijo que si él no era reelegido, Venezuela podría enfrentar un baño de sangre. Esos son los comentarios del dictador. Nada eh, apaciguadores y todo lo contrario, yo diría amenazantes, lo cual refleja la calidad de persona que es este eh, gobernante dictador en el país de Venezuela. Yo le deseo lo mejor a Venezuela. Ojalá que las encuestas se ratifiquen, así debería ser. En general, el proceso estadístico de hacer encuestas es muy asertivo y muy preciso y los errores van cada vez reduciéndose en su porcentaje. Así que esperemos qué es lo que pasa este domingo 28 de julio. Carlos, tenemos muchos temas. Atentado de Trump finalmente catapultó la renuncia del candidato Biden a la presidencia o a ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Muchas cosas pasando en Estados Unidos, la primera potencia del mundo. ¿Será candidata la vicepresidenta Kamala Harris? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Tenemos incertidumbre con las candidaturas. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay dificultades para Kamala. Yo lo digo aquí, creo que lo mencioné la semana pasada. Estados Unidos, mi visión, es un país bastante machista, yo diría incluso racista. Kamala Harris también tiene en ese sentido bastante en contra. Y recordar el caso de Hillary Clinton, que cuando fue candidata a la presidencia rápidamente le sacaron alguna acusación, alguna cosa, y bueno, el resultado que no salió electa. Y con Kamala Harris puede pasar algo similar. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Yo creo que, bueno, se está desarrollando y creo que la renuncia de Biden de alguna manera despeja un poco la situación porque eh, él presentó bastantes dificultades en su desempeño en el último tiempo, eh, probablemente con su memoria o con su lucidez, ¿m? En algunos casos lo afectó, pero esto hizo resurgir a varias personas, pero yo diría que la que lleva la ventaja en el Partido Demócrata es Kamala Harris,
Eh, yo creo que ella ha producido un buen impacto en los últimos días. Yo diría que tiene una ventaja contra algunos competidores demócratas. Pero antes se le había medido en encuestas a Kamala Harris porque como se conocía el estado de Biden, al menos se tenía cierta duda, y hasta el momento nunca he visto una encuesta donde ella supere a Donald Trump. ¿Mm? Eh, Ahora, también, ¿no es cierto? El impacto que causó el atentado también tiene sus efectos a nivel electoral. Es una situación que está en desarrollo porque en agosto el Partido Demócrata debe definir quién va a competir. ¿Mm? Y ellos tienen sus mecanismos, tienen sus situaciones, bueno, a veces también se producen en las elecciones presidenciales o en las preelecciones presidenciales estadounidenses, a veces se producen sorpresas, ¿ya? Y la verdad es que todo puede ocurrir, pero todo pareciera indicar que tiene ventaja Kamala Harris para competir contra Donald Trump. Sí. Y esta es una elección, Juan Enrique, que nos interesa a todo el mundo. Todo lo que hace un presidente de Estados Unidos, de una u otra manera, afecta al resto del mundo. Claro, así es, la primera potencia del mundo, como lo he reiterado en varias oportunidades. Amigos auditores, vamos a pasar ya al área nacional, pero quiero recomendarle que vea a través de YouTube, de alguna forma, cómo fue interpelada la ex directora del Servicio Secreto en la Cámara de Representantes. Hay un video, pero muy interesante, que en el fondo ratifica el impulso que se le dio a su renuncia. Pero es interesante ver cómo se maneja ese tipo de acciones de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos frente a autoridades políticas que son llamadas a rendir cuentas. Y vaya, vaya que le pasaron la cuenta y bien pasada, pienso yo. Bueno, dicho eso y hablando de candidaturas, creo que en el área nacional, Carlos, tenemos que comentar que se aproxima el cierre de las inscripciones de candidatura para nuestras elecciones de octubre, lo cual está relacionado con dimes y diretes dentro de los partidos, dentro de los distintos conglomerados, qué candidato se lleva, y se empieza a despejar un poco la bruma y apareciendo ya algunas cosas más claras. En el oficialismo está algo complicado. Esta semana, hace un par de días, hubo una citación en La Moneda a todos los representantes de los partidos del oficialismo porque estaban con problemas también para definir sus candidatos. Y yo estoy contento por Valparaíso, por Viña del Mar, porque se va despejando, sobre todo a la elección de alcaldes, Carlos, porque no pueden ir 5 o 6 candidatos, porque se diluye la votación y puede salir el menos indicado, el menos preparado, y creo que eso no es bueno para las ciudades en particular. Así que me parece muy bien lo que ha sucedido en Valparaíso, que se han estado bajando algunos candidatos. Ya aparentemente hay, por lo menos en la oposición, un candidato claro por republicano, lo mismo en Viña. Hemos sabido ayer que Republicanas ha dado el pase en el fondo para que se mantenga una sola candidatura de la oposición. Creo que va por buen camino, por lo menos hasta aquí, ¿eh? Pero pueden haber sorpresas de aquí al lunes. ¿Qué piensas tú, Carlos? Bueno, siempre hay sorpresas, Juan Enrique. ¿Ah? En el ámbito político siempre ocurren sorpresas. Eh, Sin embargo, creo yo que eh, en el ámbito político las negociaciones, las conversaciones, los acuerdos eh, a veces se resuelven en el último minuto. ¿M? Lo importante, creo yo, es que la ciudadanía pueda elegir bien, pueda tomar decisiones claras. A mí, en lo personal, creo que la competencia democrática siempre es sana, ¿verdad? Eh, pero obviamente las personas tienen su preferencia. Y de repente, cuando hay muchos candidatos de ideas similares, efectivamente ocurre lo que tú dices, Juan Enrique, como hay ejemplos, claro, ¿ah? Donde se presentan muchos candidatos de una misma tendencia y pierden, y sale elegido una autoridad con voto minoritario. Entonces, yo creo que eso es importante porque, sobre todo los gobiernos locales,
en las alcaldías, eh, es muy importante elegir un buen candidato que tenga un buen respaldo ciudadano, ¿m? Que tenga eh, una buena votación, porque eso lo legitima, le da mayor impulso para realizar su programa, sus ideas, sus transformaciones. Y no cabe la menor duda, Juan Enrique, de que se necesitan cambios porque el país está en crisis de seguridad, está en crisis económica, hay falta de inversión, pocas ideas, desempleo. Entonces hay que producir cambios, creo yo. Y eso, el que determina eso es precisamente la ciudadanía. Y eso creo yo que va en este momento en un camino adecuado, a pesar de que la libertad indica que todos tienen preferencias distintas, pero la verdad es que lo que necesitamos es elegir personas que hagan una gestión sin corrupción, con transparencia, con buenas ideas, con desarrollo. Yo creo que además hay que votar por personas que tengan las capacidades y comprobadas, probadas en su desempeño profesional, porque creo que es muy importante la gestión administrativa, particularmente en lo que se refiere a los municipios, a nuestros alcaldes. Oye, bueno, la próxima semana podemos seguir hablando mucho de esto. El lunes va a partir esta historia, estimados auditores, de la revisión de la vida de los candidatos, porque ahí van a empezar a aparecer cuestionamientos y quién sabe qué cosas se van a saber. ¿Se repetirán las historias de otras elecciones? Yo creo que sí, porque ya hay evidencia, ya hay evidencia. Cayó un candidato en victoria, algo le había pasado, alguna acusación, así que se retira. Pero veamos, lo grave es cuando un candidato llega a la papeleta y aparecen situaciones que son complicadas y no le permitirían después continuar en carrera electoral. Bueno, oye, y con esto de las elecciones tenemos que hablar del veto, porque creo que el tema es realmente importante. En lo personal, pienso que el veto tiene de dulce y de agraz, para mi punto de vista. De dulce porque finalmente se está volviendo y ratificando el voto obligatorio, pero de agraz porque la multa fue bastante baja, a 33.000 pesos como máximo creo que. Y yo creo que en ese sentido se está abriendo una válvula de darle también un cierto carácter de facilidad de no ir a votar, porque sabemos que en Chile, posteriormente a las elecciones, cuando han sido con voto obligatorio, la cantidad de votantes que incumple, que es multado realmente, es ínfima. Creo que, bueno, yo lo mencionaba en otros programas, históricamente, antiguamente se dictaba una ley de amnistía para que aquellos que no habían votado cuando era voto obligatorio. No sé cómo ves tú el veto, ¿qué te pareció, Carlos? La verdad, Juan Enrique, es que me parece una situación muy grave, porque cambiar las reglas del juego a través de subterfugio son malas prácticas, son cosas que se hacían en otra época. Yo creo que no estamos actualmente en condiciones de hacer ese tipo de artilugios electorales para obtener ventaja o disminuir, ¿no es cierto?, la desventaja, pero porque en el fondo se está quebrantando la Constitución. La Constitución dice que el voto es obligatorio, ¿ya? Y eso cuando es obligatorio significa que es una multa. Lo que aparentemente, porque no está muy claro, el veto implica reponer el voto, digamos, la multa, pero en un monto menor, ¿verdad? Que también afecta, ¿no? Pero lo que yo estaba comentando era lo que significó del por qué tiene que haber un veto, porque se había eliminado en el fondo la posibilidad de que el voto fuera obligatorio a través de eliminar la sanción, lo que era bastante grave, creo yo, porque no respondía a los intereses de la Constitución que se había votado ampliamente con anterioridad. Pero creo yo que está en desarrollo, hay que ver qué es lo que va a contener efectivamente el veto. Y creo yo que lo que debería es asegurarse, mantener lo que establece la Constitución, y la Constitución establece que debe haber
debe haber una fijación de la multa, y la multa tiene que ser lo suficientemente adecuada para que las personas eh, reciban una sanción importante por no cumplir con la Constitución, ¿ya? Y a la vez producir el efecto de que todas las personas en Chile voten, cumplan con su deber cívico de elegir una autoridad. Eso es sano para la democracia, es sano para las mismas autoridades que salen electas, porque van a estar bien legitimadas. Así que creo yo que es importante y está en desarrollo. Así que lo comentaremos seguramente el próximo programa, de cómo resulta el veto presidencial definitivamente. Bueno, yo creo que tiene que resultar aprobado, si no vamos a estar en un serio problema, porque el veto, concuerdo contigo que, claro, baja a 33.000 pesos la multa, lo cual pues es, yo creo, bajo, ¿no es cierto? Pero también corrige otras cosas que el reembolso fiscal a los candidatos, que se baja de 1.500 a 970 pesos por cada voto recibido, y también por lo que se entrega a los partidos que patrocinan, que se baja de 560 pesos a 370 por voto de cada candidato. Así que yo creo que el veto debiera aprobarse. Ahora, si no se aprueba, nos vamos a ir ahí a las rocas. Bueno, estimados auditores, es un término muy marinero, irse a las rocas, significa vararse, ¿no? Nadie lo desea, pero esperemos que esto continúe navegando a buen puerto. Nosotros nos ha pillado el tiempo y tenemos que despedirnos, Carlos. Bueno, señoras auditores, ha sido un gusto participar en este programa una vez más. Así que espero que tengan un excelente resto de semana, y seguirán ocurriendo cosas en Chile que las comentaremos a futuro, pero lo importante es eh, que mejore la seguridad y que se establezcan leyes que permitan una máxima libertad para las personas para tomar las decisiones de su propia vida. Así que muy buenas tardes. Estimados auditores, gracias por su leal sintonía y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, pero usted recuerde, Revelando es de lunes a viernes. Nos vemos o nos escucharemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.